Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno anunció que toda la región metropolitana pasará a cuarentena a partir de las 5 de la madrugada del próximo sábado. Esto debido al preocupante aumento de los contagios en las últimas semanas. Antofagasta también pasará a fase 1, mientras que solo 3 comunas avanzarán a preparación. Estamos hablando en Chile, y otras 7 retrocederán a transición. Este jueves se reportaron 122 muertos por COVID-19. 122 muertos. Y escuche bien, 7.023 casos. Si no me equivoco, segundo día solamente en toda la pandemia en que superamos los 7.000 casos. Y el último fue hace un par de días. Bueno, además informaron casi 71.000 exámenes de PCR. Es un muy buen número, es de lo más alto que hemos logrado hacer, con una positividad a nivel nacional de 9,6%. Es muy preocupante, sin duda alguna. Ocupación de camas UCI llega al 95%. Es decir, el indicador que miremos está, si uno mirara un marcador de un auto, en las revoluciones, está llegando al rojo. Entonces, claro, hay que bajar como sea y frenar las revoluciones de este virus que anda circulando por nuestro país. También la autoridad sanitaria endurece el ingreso de personas por el aeropuerto de Santiago. Chilenos, extranjeros residentes, cualquier persona que llegue al aeropuerto de Santiago, que es la única frontera aérea abierta, va a tener muy restrictivas medidas al ingresar. A partir del 31 de marzo, escuche bien, todo pasajero que llegue a Chile deberá ser trasladado a un hotel de tránsito por 5 días. Eso tiene que ver con los espacios que producen las ventanas entre que uno se contagia y dé positivo en un PCR. Le explico en un segundo. Si yo vengo de Bogotá, vengo de Río de Janeiro o de Nueva York, me contagio sin saber, en una calle, en un restaurante, en un metro. Esa tarde me hago un PCR para poder viajar al día siguiente y entrar a Chile. Si yo me contagié en la mañana, suelen pasar 3 días hasta que yo dé positivo. Entonces, si ese PCR me lo hago el mismo día, que es el que me permite entrar a Chile, va a salir un falso negativo, o más bien todavía no he desarrollado la enfermedad. Entonces, llegan con PCRs legítimos, pero sin saber que detrás hay un contagio ya funcionando y entran a Chile y los contagios entonces no se cortan las cadenas. Esa es la explicación más o menos de lo que se ha tomado como medida hoy día. Vamos a la mesa de conversación. Y en este día en que la autoridad sanitaria ha decretado definitivamente para la región metropolitana a partir del sábado un cierre total, fase 1, con lo cual viene a sumarse, hay que agregar, los otros 3 grandes o los otros 2 grandes polos urbanos metropolitanos, de los más grandes, que es Valparaíso y Viña, y Concepción, que también están en fase 1. Entonces, claro, son millones y millones, son aproximadamente 15 millones de chilenos los que van a estar en cuarentena. Vamos a conversar con Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro del Consejo Asesor COVID-19. Álvaro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Matías, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, igual, y gracias sobre todo por atendernos, porque son momentos que hace mucha falta entender qué es lo que está pasando, en qué estado estamos y cuán atinadas son las medidas que se toman a partir de hoy. Bueno, en primer lugar, estamos hablando, como tú bien decías, del 84% de la población que está en cuarentena. O sea, esta cifra es indudablemente la más alta desde el punto de vista de cómo hoy día se está aplicando esta cuarentena en todo el país y da cuenta del nivel de circulación que tiene la pandemia en las grandes ciudades, pequeñas, medianas ciudades, y también de los efectos que está produciendo en los centros asistenciales. Creo que en el caso de la región metropolitana, tal como lo comentaba, es muy significativo el hecho que está toda la región, las 52 comunas. En el momento más crítico que tuvimos, se incorporó la provincia de Santiago, más otras comunas aledañas, digamos, en términos de provincia, pero nunca habíamos estado en una situación tan compleja para aplicar justamente con los indicadores que se tienen
una cuarentena en toda la región. Y eso habla de la envergadura de la crisis que estamos viviendo, de los niveles y la agresividad con lo que está actuando en esta segunda ola. Algunos la han caracterizado también como que estamos a puertas de una tercera ola, pero hoy día estamos viviendo una ola que tiene un componente que lo empezamos a observar desde el mes de enero, con un incremento que fue progresivo después de las fiestas navideñas y de fin de año, y posteriormente en estas últimas semanas hemos tenido un incremento más de un 67% sostenido, y por ende es una tendencia de crecimiento muy complicada. Álvaro, si no tuviéramos las elecciones a la vista, elecciones fundamentales, importantes, deseadas, buscadas, planificadas, 4 elecciones además en fin de semana del 10 y el 11, ¿usted cree que hubiese sido necesario aplicar estas cuarentenas de la forma que se están aplicando? Sin lugar a dudas. Yo creo que este tema de las cuarentenas, por supuesto, yo no he escuchado a ningún salubrista, epidemiólogo y experto en políticas de salud que esté contento con las cuarentenas, pero es el último ratio, digamos, desde el punto de vista de la capacidad de contener la circulación del virus. No la va a aplastar por sí solo una medida de este tipo, que es muy dolorosa, es extremadamente crítica para las personas que además trabajan en términos de informalidad, que es un porcentaje muy alto de la ciudadanía. En definitiva, las consecuencias sociales son muy altas y por eso también se sabe que esta estrategia es una medida muy complicada de tomar, pero hay que actuar y aplicar a tiempo estas cuarentenas. Por eso se había recomendado, también lo hicimos el año pasado, no aplicar cuarentenas dinámicas, porque muchas veces, sobre todo en grandes urbes como es la región metropolitana y las grandes ciudades, hay espacios conurbanos entre una comuna y otra. Claro. Y por ende hay que actuar drásticamente, a tiempo, de manera oportuna, pero también complementando con elementos esenciales como es la trazabilidad, el testeo, el aislamiento de los casos, y creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, no solo confinar a la población, encerrar a la población en sus casas, sino también la comunicación de riesgos, sobre todo la trazabilidad, que es el eje fundamental. Y por supuesto, una política social coherente, consistente, particularmente el ingreso familiar económico, como lo han hecho los países desarrollados, incluso los más liberales, de dotar a la población de recursos y no a goteo, sino que la gente tenga claro, porque todos nos planificamos en meses, y creo yo que en este caso hasta el mes de julio hay que hacer una inyección de recursos a los bolsillos de los hogares para que este sea un acompañamiento y la gente no tenga que salir a buscar el sustento diario, a buscar trabajo, en definitiva a profundizar las condiciones de precariedad que ya la condición de salud lo trae por sí sola, digamos. Álvaro, otro factor que incide mucho en la toma de decisiones tiene que ver con la vacunación. Tenemos una vacunación que está en más de 6 millones de personas, e incluso con la actualización de hoy probablemente a lo mejor nos acercamos a los 7 millones de personas, no lo sé exactamente, pero es una cifra significativa, y con las 2 dosis más de 3 millones de personas. Si uno mira las cifras oficiales del Ministerio de Salud, habla que el número de pacientes COVID-19 que están en la UCI empieza a bajar de manera bastante ostensible y clara las personas que están tienen 70 años o más, que sabemos que es un grupo de riesgo, el grupo más delicado si se contagia. El grupo, en cambio, que está más complicado y que más camas COVID ocupa en las UCI son los entre 60 y 69, y luego 50 y 59. Primero, ¿se ha notado a su juicio la vacuna? Y segundo, lo que estamos tratando es de ganar tiempo, porque a mitad de abril usted cree que podemos ya tener una suerte de, no tranquilidad, pero una suerte de soltar un poco la mano, porque va a haber más población sensible al COVID ya con la inmunidad desarrollada. Mira, Matías, tú sabes que el objetivo que se ha propuesto el Ministerio de Salud son 15.200.000 personas para provocar este efecto de rebaño tan esperado, vale decir, generar una capacidad de inmunogenicidad en nuestra población. Eso implica que las personas tengan, por así decir, la capacidad de responder frente a la agresión del virus con una capacidad de atenuar la gravedad de los casos y la muerte. O sea, lo que está claro
es que la vacunación no evita el contagio. Eso es el primer mensaje que tenemos que transmitir con claridad a la población. Vale decir, una persona se vacuna y esa persona, después de la segunda dosis, pasado 14 días, empieza a producir una capacidad de respuesta inmunitaria en su organismo, y después de esos 14 días, una persona puede estar con menos vulnerabilidad frente a la agresión del virus si se contagia, pero no es que no pueda contagiarse. Por ende, cualquier señal que, por así decir, esté haciendo una extrapolación de que disminuyen los casos sin tener una evidencia consistente desde el punto de vista de la capacidad de la respuesta inmunitaria, con estudios clínicos, y por cierto, en eso se está trabajando, no puede garantizar que en el mes de abril podamos tener una disminución de los casos más severos y particularmente más graves. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que tenemos una población, un 42% de los casos son población entre 20 y 39 años. Eso quiere decir, y es parte del análisis que tenemos que hacer, es que el virus está, en primer lugar, afectando a una población que antes no lo había hecho, y que esa población, desde el punto de vista de la estrategia de vacunación, va a entrar el próximo mes, a contar de fines del próximo mes, ¿no es cierto?, va a comenzar la vacunación, vale decir, esta población entre 20 y 39 años. Entonces, esta población nueva, por así decir, que está expuesta y que hoy día está también hospitalizándose en los centros asistenciales, está todavía, por así decir, lejos de la cobertura de vacunación, porque hubo una priorización súper necesaria que había que hacer, ¿no es cierto? Partimos con los trabajadores, los profesionales de salud, después los adultos mayores, los enfermos crónicos, y se ha ido paulatinamente avanzando en disminuir la edad hasta cubrir población de menor edad como esta que yo te mencionaba. Por ende, el desafío de vacunación nos colocó una nueva tarea, que es justamente lograr vacunar a esta población que antes no la teníamos considerada como una prioridad, una priorización, porque indudablemente lo que estamos dando cuenta, no solo en Chile, a nivel global, a nivel mundial, en América Latina también, por supuesto, y además con el antecedente de las nuevas variantes, es que esta es una población muy susceptible. Por ende, este es otro elemento para sopesar y particularmente no estar sacando conclusiones fundamentalmente sin una carga de evidencia que nos permita decir, mira, ya tenemos, por así decir, resultados a corto plazo. Es indudable que vamos a tener probablemente ya con resultados en nuestro país, porque se están haciendo esos trabajos, una evidencia mucho más consistente, pero a lo menos hasta el mes de julio nosotros no podemos sino hacer una buena comunicación de riesgo. Y eso ha sido una permanente dificultad, Álvaro, que hemos tenido para comunicar los riesgos de manera adecuada. ¿Sí? Me queda un minutito, solamente preguntarle si usted cree, menciona julio como el mes del horizonte. ¿Usted cree que esta cuarentena que empieza en las grandes ciudades hoy, el sábado, hoy en algunas partes, vamos a estar más o menos entre y sale, pero en general hasta julio, tan larga va a ser como el año pasado? ¿O usted cree que hasta las elecciones y ahí podemos ver cosas distintas? ¿Cuál es su pronóstico? Mira, yo creo que en una semana hay que volver a evaluar pensando en las elecciones, pero hoy día con los actuales indicadores que tenemos, con 7.000 casos diarios, como tú decías, con una positividad de 9.6, 38.000 casos activos. Si tú lo comparas con el momento que fueron las elecciones, el plebiscito, digamos, donde hubo una participación de la cual nos sentimos todos orgullosos, teníamos promedio semanal 1.500 casos, con una positividad de 4.6, habían 9.000 casos activos. Otro escenario. Es otro escenario, sí. Y por ende creo yo que las cuarentenas, por lo menos, hay que esperar 2 semanas, creo yo, y mostrar resultados, porque no se puede estar entrando y saliendo. Sí. Por eso que también las señales en ese sentido tienen que ser mirar los indicadores y sobre esa base tener todo el cuidado y particularmente todo el despliegue de la estrategia que se pueda desarrollar, fundamentalmente los controles fronterizos, que yo creo
tienen que ser todavía mucho más Más estrictos, y a mí me parece que tenemos que cerrar el aeropuerto, sobre todo en los países donde sabemos que está contagiando niveles muy altos con esta presencia del virus, de las variantes que conocemos, que son las más críticas, la brasilera y la Y la inglesa. británica, sobre todo. Sí. Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro del Consejo Asesor COVID-19, muchísimas gracias por esta conversación hoy. Muchas gracias, Matías, a ti. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Y con un tema hipersensible. ¿Usted recuerda el año 2000 cuando el sacerdote Berríos planteó esa idea de los 2000 mediaguas para el 2000? Estamos hablando hace 21 años, o 22 años, porque era antes del 2000. Y era un sueño loco de terminar con 2000, qué sé yo, darle techo a gente que no tenía techo. Y ahí se armó toda una historia que está en varios continentes, muchas partes del mundo, en instituciones, han pasado generaciones de profesionales. Y hace un tiempo, si usted hablaba, y me tocaba entrevistar gente del techo, se llamaba Techo para Chile, pero el techo, uno les hablaba de campamento, de mediagua, miraban con cara como diciendo, eso es el pasado. Estamos ya en viviendas definitivas, estamos trabajando con las EGIs y con los comités para viviendas más definitivas y barrios. Bueno, ¿y ese avance en qué quedó? Ahora presenta Techo, justamente con la Fundación Vivienda, un estudio que nos deja helados en el retroceso que hemos tenido. Fíjese usted que el último año, o sea, desde el 2019, hay un 74% de aumento en campamentos en nuestro país. Hay regiones con aumentos del 230% de aumento de campamentos. Un drama, retrocedimos en muchos aspectos en este también. Esto es pobreza, esto es miseria, esto es retraso por donde se le mire. Está Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo con nosotros. Guillermo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Matías, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Las cifras que entrega Techo y Fundación Vivienda, ¿las comparten ustedes como autoridad? ¿Están correctas? ¿Las respaldan? ¿Sí? La verdad que el diagnóstico es muy compartido. Nosotros tenemos un catastro que de hecho que se basa Techo para este análisis, ¿sabes? Que viene del año 2018, a fines del año 2018. Nosotros volvemos a hacer nuestro catastro que se ensala, vamos hogar por hogar este segundo semestre, 2021. Pero en todo este intertanto vamos haciendo análisis territoriales, con drones, más las visitas, y tenemos estimaciones bastante similares con ellos. Como lo menciona, es una situación bien compleja. O sea, en año y medio del 2019, 74% más de campamentos. ¿Cómo se explica? ¿Cuáles son los factores que lo explican? Claro, una distinción, Matías, entre campamentos y familias, ¿cierto? El número que es el que realmente importa es Perdón, son familias. Disculpa, todo el rato me refería a eso. Pero, qué bueno que me corregiste porque... Pero es lo central. Sí, ¿cierto? Eso quise decir, me equivoqué, disculpa. Y son varias cosas. Yo creo que es clave esta analogía que nosotros la ocupamos mucho, que está el campamento visible, que es lo que recién conversamos, y está el campamento invisible, y está muy conectado. ¿Y a qué me refiero con el campamento invisible? Familias en allegamiento, familias en hacinamiento y muchas familias quienes arriendan con dificultad y ante una pérdida laboral, estamos en una pandemia que es muy compleja, te quedas sin esos ingresos y te ves obligado a volver a la familia, volver a llegarte o te vas a un campamento. Entonces, todo esto está absolutamente conectado. Los aumentos de pobreza por ingresos y también en menor medida, pero también es incidente la migración vulnerable el último tiempo, los últimos 3-4 años también ha incidido mucho los aumentos de... Inmigración vulnerable, gente que deja sus países porque no lo está pasando muy bien en sus países, viene a buscar una oportunidad porque lo está pasando muy mal. Y pobreza, retroceso de la pobreza que se ve en los índices económicos, países creciendo el menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, por la pandemia, por lo que fuere. Eso es un resultado directo. Esos son los dos factores principales. No, y hay otro factor que es importante esta reunión, o sea, esta conversación yo la agradezco mucho, porque uno tampoco viene para acá para defender todo a brazo torcer lo que uno hace en la cartera, pero hay un punto que no es menor, que el MIMBU en los últimos años, puede ser muy transversal incluso en lo político, hemos construido un volumen bien grande de viviendas. Nosotros construimos entre 50 y 55 mil viviendas por año. De Arica a Magallanes, que es un volumen enorme. Ya voy a hablar del plan de reactivación, pero es insuficiente. Cuando tienes shocks tan grandes o incidencias tan grandes, esta misma conversación, si tuviésemos la capacidad como país, lo podemos hablar unos minutos más, que implica más recursos, pero una serie de temas técnicos, el uso del suelo público también, en el fondo es generar más vivienda por año, claramente incidiría en poder al menos atenuar o bajar con más fuerza el déficit. Y ese factor también hay que considerarlo, si querés, como un posible acuerdo, ojalá muy pronto,
para que eso resulte también. Si tú tuvieras que, con las condiciones actuales hoy, pararte en 1 año y medio más, porque este es de 1 año y medio, ¿no es cierto? 2019, o 2 años. ¿Vamos a aumentar más aún o ya estamos, o esta curva está bajando? ¿Se quebró esta curva o sigue hacia arriba? 3 factores incidentes. El aumento de nuevas viviendas que el Estado puede apoyar. Aquí ahora sí que hablo del plan de recuperación económica. En este momento, Matías, mientras estamos los dos hablando, se están construyendo 110.000 viviendas asociadas al Ministerio, que es enorme, un número muy grande. Eso va a ayudar claramente a que haya más alternativas. 110.000 se están construyendo. ¿Y cuál es el déficit para ponerle número absoluto, no Chile, porcentual? si tengo que hablar una cifra oficial, se viene el año 2017. Oficial es 500.000 de hogares. Pero nuestra estimación que esto ha aumentado al menos en 100.000. O sea, en este momento... 600.000 hogares faltan en nuestro país para cubrir las necesidades de la familia. Así es. Y somos cerca de 6 millones de hogares aproximadamente en nuestro país. Entonces, y con el proyecto de inversión, de recuperación económica, ¿se van a construir 110.000? El programa en sí mismo son 80.000 viviendas nuevas, que se suman a algunas que se vienen construyendo desde antes. Toda esa foto hoy día son 110.000. Vuelvo a los números. Si el Estado históricamente construye 50, si ahora con el plan de reactivación se generan 80.000 nuevas, ¿cierto? La pregunta que queda, bueno, ¿por qué no mantenemos las capacidades para que ojalá ese volumen sea para más adelante? Esto requiere acuerdos absolutamente transversales. El año pasado, que lo agradecimos mucho, el acuerdo político que se generó en el Congreso, que permitió estos suplementos de recursos. Por eso que creo que es bien importante y probablemente hacer parte también de la discusión constituyente. Sí, pues, totalmente. Duda, porque, y es muy necesaria, ¿no? Porque cuando se habla de los derechos sociales, inmediatamente te mencionan el de la educación, el de la vivienda y el de la salud. Probablemente son los 3. Se me puede quedar uno, pero son los que salen mucho. Exacto. Una cosa es cómo hacer para que no nos quedemos en la oratoria, en el fraseo, y que esto sea un derecho social exigible. Y que sea aplicable, porque a mí me ha tocado, por X razones, trabajar en varias economías, ¿no? Y en algunas donde incluso estando escrito, ¿no?, una constitución, el derecho a la vivienda o el buen vivir, tiene varias bajadas, ¿no? Si es que no está asociado a planes reales, a acuerdos reales, después genera muchas frustraciones. Y eso yo creo que también es bueno ponerlo a la mesa. Que no solo sea, bueno, quién puso tal vez el listado más grande o más corto de derechos, que es necesario discutirlo y es necesario que ocurra, pero tiene que haber un plan, tiene que haber un acuerdo. Y dime tú, Guillermo, si tú en me mencionas que hay déficit de 600.000 hogares y que en este plan súper extra que está haciendo Chile, un esfuerzo en su economía, logra construir 110.000 al año, que es un súper esfuerzo, porque suelen ser 50. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Eso es parte del... Porque no son 6 años, vamos a suponer 100.000, no 110. No son 6 años, porque también van a crecer más, va a llegar más gente, crecer la familia. Justamente, Matías, porque acuérdate esto que yo te contaba, que es enorme, 110.000, algunas se terminan este año, otras se terminan el próximo año, porque también son los procesos constructivos, demoran más o menos entre 12 y 24 meses, promedio, ¿no? Entonces, esto claramente toma tiempo, y más lo que tú mencionas muy bien, las generaciones de núcleos nuevos, sin ánimo de marear tanto número, pero me dedico hace muchos años estas cosas, pero en Chile se genera más o menos entre 70 y 80.000 hogares nuevos también. Se genera la necesidad de 80.000 nuevos. Claro, pero de los cuales, como te podrás imaginar, un número, un porcentaje, logra por sí solos poder claro. resolverlo. Y más o menos en nuestro país, más o menos 2 de 3 hogares, más o menos, le tocan la puerta al Estado. Estado, ¿me puedes ayudar a poder resolver mis temas de vivienda? Que es importante. Entonces, por eso, que estas mismas temáticas que estamos conversando hay que recogerlas con todas las urgencias que tiene. La cartera, estamos haciendo esfuerzos muy grandes, con estas excepciones más encima de planes de reactivación económica. Tenemos planes con temas de suelo público, con temas de campamento. Pero creo que es importante pensar que ojalá que esto no sea solo el esfuerzo de este último año y medio por una excepcionalidad, sino que ojalá que se logre algún acuerdo a futuro, que esto probablemente sea el piso de lo que tiene que hacer esta cartera para los próximos años. ¿Qué estándar de vivienda está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, en este plan de revitalización y de reactivación de la economía? Ahí entramos a otra temática, que es la calidad de la vivienda, ¿cierto? Claro. Recién hablamos de lo que es la cantidad. Porque vimos soluciones al inicio de la democracia, soluciones que nos tenían a todos muy contentos, pero con el paso de los años
ha habido que botarlas, Exacto. botarlas porque sencillamente no eran ni siquiera dignas. Cambia el paradigma. Afortunadamente en la última década, esto es bien gradual, sabes que ha mejorado mucho la calidad de la vivienda social. Lo que uno probablemente se imagina, lo que mencionabas, se llamaba el programa de la vivienda básica. Claro. Fue muy masivo, ¿no? En la mitad de los 80 y sobre todo en toda la década de los 90, muy masivo. Hace ya bastante tiempo, por ejemplo, que tenemos normas que los departamentos para las familias más vulnerables, por ejemplo, no pueden ser menores a 55 metros cuadrados, las terminaciones, los equipamientos, las áreas verdes, cosas que uno no observa también, la mecánica de suelo, todo lo que es la ingeniería también antisísmica, la verdad que ha mejorado muchísimo en el país. Lo que nosotros percibimos es que una vez que una persona pasa a ser beneficiaria de la cartera, la mayoría, no siempre, pero la mayoría de las veces prácticamente resuelve sus temas del hábitat. El problema es que nos queda lo que recién conversamos, al menos 500.000 de hogares. Va quedando un remanente que además crece. Crece y que a la vez también se va atendiendo con estas viviendas nuevas. Y otro punto que creo que es bien central en la política pública, que una cosa es aumentar la producción del hábitat, la cantidad de viviendas, y otro tema que se ha discutido mucho, y en algún momento lo logramos conversar, que tiene que ver también con las ubicaciones de las viviendas. Y eso es esencial. Te iba a preguntar exactamente eso. ¿Por qué? Porque como hay un presupuesto limitado en cada vivienda social, uno decide gastarla en metros cuadrados y en ladrillos, por ponerle uno, o en ubicación. Entonces, como hace falta hacer más metros cuadrados, elijo el terreno más barato, donde queda lo más lejos, con menos recursos de conexión social con el resto de la ciudad. A lo mejor no hay colegio, no hay comisaría, no hay consultorio. Entonces, al final, tiene una casa mejor, pero desconectada del resto. Eso, Matías, también, para que hay que tratar de recoger todos los guantes. La integración social. Esa parte también. Hay subsidios para venir a, digámoslo así, con todas sus letras, a comunas que son más caras. Claro. Pero a lo mejor vale la pena porque hay un tejido social distinto. Y que es esencial, lo hemos discutido mucho con actores hace muchos años, ¿no? El cómo revertimos la segregación espacial, ¿cierto? Y hace ya un par de años que tenemos herramientas nuevas, afortunadamente, para gestión de suelo público, que eso que también faltaba en nuestro país. Estamos comprando y tenemos desde las alianzas con Subdere, bienes nacionales, y el mismo por primera vez tiene herramientas, recursos en realidad, para comprar suelo en distintos lugares. Por ejemplo, para que se entiendan las cosas que estamos haciendo ahora que estamos en los temas de calidad, con esfuerzos de las familias, que este otro programa que es nuevo, las familias ponen un poquito más y nosotros ponemos otro más de recursos para comprar suelo. Acabamos de comprar un suelo que va a estar a 2 cuadras de donde va a estar la estación terminal de la línea 7 en Renca, por ejemplo. Entonces, ¿qué hubiera pasado años atrás? El Estado, cuando hubiera querido llegar a ese terreno, ya era muy caro. Entonces, tiene sentido hacer gestión de suelo mucho antes. Aseguramos que las familias de ingresos más bajos queden bien conectadas. Y eso la verdad es que se está mejorando mucho. Esto creo que tiene que ser masivo, pero ya por lo menos si quieres la bandera de poner a la mesa de que el Estado tiene que hacer gestión de suelo, y lo estamos haciendo en casi todas las regiones del país, ya está funcionando y bastante bien. Pero el punto de partida de esta conversación yo lo quiero usar también como punto de término para no olvidarlo, porque la cifra es impresionante. Según este catastro de Techo y Fundación Vivienda, familias en campamento aumentaron casi un 74% de 2019 a la fecha. Pandemia, y estallido social, 2 factores que aparecen relevantes al momento de explicar este drama que significa el crecimiento de las familias sin vivienda. Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Solo para cerrar, sí, por favor. Creo que los temas de calidad de la vivienda se ha ido mejorando mucho, los temas de suelo se ha ido mejorando mucho, pero la cantidad de vivienda es lo que tenemos que aumentar con mucha fuerza en nuestro país para que podamos reducir con la mayor prontitud lo que es el déficit. Matías, muchas gracias por este espacio. Como siempre, a ti. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos frente a una casa sin... Aumenta la delincuencia, no graves robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl. Argentina confirmó que a partir del sábado suspenderá vuelos desde Chile. Esto está pasando en todos los países, intentando cerrar de alguna forma o poniendo trabas al flujo de ciudadanos entre países, porque sabemos que las variantes están produciendo estragos y se nos están disparando las cifras por contagios. Hacemos una pausa y volvemos. Ahora puede proteger. Ya estamos de vuelta y revisamos el tiempo. En este momento Santiago presenta cielo despejado y una temperatura de 12 grados con 5 décimas. Para mañana viernes y pasado sábado, esta es la proyección que existe de meteochile.cl. Cielo despejado para mañana, máxima probable de 26 grados, y para el sábado, que vamos a estar todos en cuarentena en la región metropolitana, Gran Concepción, Viña, Valparaíso, qué sé yo, muchas ciudades de Chile. Pero aquí en la metropolitana, despejado y 29 grados de máxima probable. ¿Revisamos otras regiones? Bueno, por lo pronto, Concepción, también en fase 1, igual que la metropolitana. Despejado mañana y máxima probable de 22 grados. San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Antofagasta también retrocede, pero San Pedro, que es al interior, es otra comuna. Me da la impresión de que, no lo sé, pero no creo que esté en fase 1, no lo sé. Mañana tiene cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. ¿Qué le parece a usted? Bueno, hoy cumpliría 79 años, una de las cantantes del soul más grandes de la música contemporánea, Aretha Louise Franklin. Nació un 25 de marzo, pero allá en 1942 en Michigan. Ya en los 60 y con solo 18 años se entró de lleno al mundo de la música. Plataforma que utilizó no solo para mostrar su talento artístico, también fue un lugar para entregar un potente mensaje social. Claro, esa época de mucha convulsión social, los derechos de minorías o de algunas razas o grupos en los Estados Unidos eran muy importantes, ¿no? Aretha fue figura muy activa dentro de este movimiento racial y una férrea defensora, además de la liberación femenina. Dos fuerzas muy grandes que confluyen entonces en activistas como Aretha Franklin. Fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama, ganadora de 18 premios Grammy y con una extensa lista de éxitos, es considerada una de las 100 artistas más influyentes de la historia. Hoy despedimos vía pública con Respect, la reina del soul. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.